Voy a decir algo a partir de lo que ahorita les compartió Ilse, para entrar en tema y que creo que les pueda servir. Hay realmente tres maneras de hablar de terapia existencial, porque esa es a la que nosotros nos dedicamos, a la terapia existencial, y hay tres maneras que ustedes pueden encontrarse en los libros, en los textos sobre la terapia existencial. La primera es una manera que algunos teóricos tienen de agrupar justamente muchos diferentes estilos de terapia bajo la sombrilla que se titula terapia existencial, terapias existenciales, a veces les llaman terapias existencial humanistas, etcétera, etcétera, a una gran sombrilla que incluye muchas formas de terapia, de psicoterapia. Les puedo compartir que yo ingresé hace algunos años, hace ya casi 20, a querer estudiar un doctorado, y este doctorado se titulaba Doctorado en Psicoterapia Existencial, y yo esperaba encontrar justo a lo que ahora me dedico, pero para mi sorpresa, el llamado doctorado en terapia existencial nos daban clases, había un módulo de terapia de Carl Rogers, el enfoque central en la persona, otro módulo de terapia gestalt, otro módulo de logoterapia, otro módulo de psicodrama, pero eran diferentes módulos de diferentes enfoques terapéuticos y le llamaban a todo eso doctorado en terapia existencial. Bueno, eso es algo más o menos común en muchos ambientes, que te encuentres que agrupan a todo lo que no es psicoanálisis y que no es cognitivo-conductual, que todo lo que no sea ninguno de los dos, los ponen en el mismo paquete, ¿no? En la misma bolsa, y le titulan terapias existenciales o terapias humanista existenciales o existencial humanistas. Es una manera de organizar las terapias, pero no es la más apropiada. Incluso si ponen a todos los psicoanálisis en la misma bolsa, sabemos que dentro del mismo psicoanálisis es muy diferente un enfoque lacaniano, por ejemplo, que un enfoque de Melanie Klein, ¿no? Es algo muy radicalmente diferente, pero los ponen como si fueran todos idénticos, como si fueran todo lo mismo. Es para hacerlo más fácil, pero no es lo más adecuado. Entonces tenemos, eso es lo primero, la sombrilla que abarca muchos enfoques terapéuticos. La segunda forma es una forma que popularizó un terapeuta existencial muy famoso en Norteamérica llamado Irving Yalom. Irving Yalom popularizó, porque tiene muchas novelas que son bestsellers, entonces popularizó la idea de la terapia existencial desde un punto de vista. ¿Cuál? Para Yalom, lo que es existencial es los temas a los que se refiere la terapia. De tal manera que tú podrías tener un psicoanálisis existencial, una humanista existencial, una cognitivo-conductual existencial, una terapia sistémico-existencial o transpersonal existencial, etcétera, etcétera. Y con esto lo que se refiere es que cualquier terapia, dice Yalom, cualquier terapia, si es buena terapia, es existencial. Ese es el punto de vista de Yalom. Que cualquier terapia, si es buena, es existencial. ¿Y a qué se refiere con que sea una buena terapia? Se refiere a que se enfoca en temas como, por ejemplo, el hecho de que vamos a morir, el hecho de que tenemos que elegir tomar decisiones en la vida y con ello renunciar a muchas otras cosas, que a veces necesitamos darle sentido a nuestra vida y no sabemos cómo, etcétera, etcétera. Estos diferentes temas son lo que haría que una terapia sea existencial, independientemente de su origen o de su formato o de su marco teórico. Independientemente de su marco teórico, si se enfoca en estos temas, sería existencial. Esa es una segunda manera de ver la terapia existencial, basada en los temas. Pero ¿qué creen? Ni, como bien decía Ilse hace un momento, ni la una ni la otra es propiamente la que Max y yo trabajamos, y mucha gente como la que ya les empezó a comentar Ilse, como Ernesto Spinelli, Emi Van Doysen, etcétera, etcétera, es los que tenemos otra línea. Lo que pensamos es que existe una forma específica de terapia existencial, que sería la tercera,
Y esta forma específica de terapia existencial se distingue de otras terapias en su metodología. No es en el tema. O sea, podemos hablar de la última película que vimos en el cine o podemos hablar de la muerte. Podemos hablar de que te encontraste una moneda por la calle o podemos hablar de el sentido de tu vida. No importa de qué hablemos. Lo que convierte al enfoque existencial no es el qué, sino el cómo. No es de qué hablemos, sino cómo lo hablemos. Es decir, es una metodología específica de aproximación, una metodología de trabajo llamada terapia existencial. Pero ¿qué creen? Porque ya saben que a los seres humanos, pues una de las ventajas maravillosas, pero que puede resultar muy confusa de las terapias, es que son trabajos con la subjetividad. Y como son trabajos con la subjetividad, con la experiencia humana, etcétera, etcétera, pues puede haber muchas diferentes opiniones acerca de cuál sería la mejor forma de trabajar desde la subjetividad. Entonces, en esta tercera que les digo, la tercera perspectiva, que es la de Max y mía, que dice, hay una terapia existencial que se distingue de otras porque tiene una metodología específicamente existencial. Bueno, en esa misma hay también variedad de aproximaciones. Como si dijéramos psicoanálisis, y sabemos que hay diferentes aproximaciones de psicoanálisis, bueno, pues hay diferentes aproximaciones también de terapia existencial. Las 5 más comunes se las menciono. La primera es el Dasein Análisis, que se escribe Dasein Análisis o el análisis del Dasein. Esa es la primera forma más común. La segunda forma más común es la logoterapia. Es una forma muy común de terapia existencial, la logoterapia. La tercera forma más común le llaman la antipsiquiatría. La antipsiquiatría. Y la cuarta forma más común es la terapia que le llaman existencial humanista. Fíjense cómo hay confusiones porque le llaman igual que como si fuera la primera de las 3 maneras de acercarnos que les mencioné, la de la sombrilla, pero estamos hablando dentro de la tercera, dentro de una manera específica de aproximación. Existen algunos que les llaman a su aproximación existencial humanista. ¿Quiénes? Como lo dijo bien Ilse, principalmente gente de Gringolandia, le decimos en México, ¿no? Que es decir, de Estados Unidos. También le llaman por eso escuela americana a veces, porque es de Estados Unidos. Pero también hay mucha gente en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en Perú, que la forma de aproximarse a la terapia existencial es como la norteamericana. Y entonces se le llama existencial humanista a esa cuarta forma, existencial humanista. Y ahí están nombres como Rollo May, Kirke Schneider y otros. Y la última forma, la quinta, le llamamos propiamente terapia existencial fenomenológica, que es a la que se refiere Ilse de nosotros, la terapia existencial fenomenológica. La terapia existencial fenomenológica tiene representantes importantes en todo el mundo, pero donde ha florecido con mayor fuerza efectivamente es en Europa, principalmente en Inglaterra. Como ha florecido mucho en Inglaterra, a algunos le llaman la escuela británica. Tenemos, Max y yo, mucha influencia porque hemos estudiado mucho con los miembros de la escuela británica, pero no es exclusivamente de Inglaterra ni exclusivamente de Europa, sino que es algo que está distribuido en todo el mundo. Max les va a poder hablar en un momentito de incluso lo que hoy en día le llaman The Mexican School o el movimiento mexicano, que es una manera latinoamericana de aplicar justamente todas estas ideas existencial fenomenológicas. No somos diferentes en la manera de aplicarlo a como lo aplican los europeos. No. ¿Qué es lo diferente? Nuestra manera de explicarlo. La aplicación es igual. Lo que distingue a la escuela británica de la escuela mexicana es cómo lo explicamos. Pero es lo mismo, nada más que lo decimos con otras palabras. Lamentablemente, yo no me puedo quedar para contarles estas palabras, pero Max se queda con ustedes. Entonces, Max, gracias. Tú síguele con ellos. Y si tuvieran de cualquier manera dudas o preguntas,
pues bueno, Max se las puede resolver, pero si se quedaran más pendientes, algo que podemos hacer también es a través de mi Instagram, que es @JackieExistencia, ¿no? @JackieExistencia es mi Instagram. Yo tengo una dinámica todos los jueves que le llamo jueves de preguntas, en donde la gente hace preguntas y yo les respondo el viernes. Entonces, si a Max no le da tiempo de responderles todas sus preguntas, siéntanse con toda tranquilidad para hacer alguna pregunta el jueves, en el jueves de preguntas en mi Instagram, y yo con mucho gusto se las responderé el viernes. Lamento mucho tenerles que dejar, pero voy a ya hacer a esperar a mi dentista y no me gusta hacerlo esperar porque él tiene una política de no espera a sus pacientes. Entonces, no quiero hacerlo esperar yo a él tampoco. Bueno, Jackie, Disculpen de una vez igual más. forma, seguimos en contacto y, bueno, por lo menos te agradezco este tiempo. Seguro vamos a hacer otro espacio, generar otro espacio, pero bueno, son un equipo, así que por algo Sí, trabajamos pero Max juntos. está aquí. Ok, Perfecto. dale Gracias un y hasta abrazo. pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, Jackie. Te dejó el embrollo, Max. Así es. Oigan, Abrió el problema y te dejó, te tiró ahí el... exacto, exacto. No, creo que esto les puede interesar mucho. Solo yo tengo alguna dificultad solo para estar hablando. Entonces, siéntanse con la libertad de si pueden irse, como ir interactuando con preguntas, ¿no? Para que no se convierta nada más en que me escuchen hablar. No sé si me escuchan. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, en cualquier momento pueden, como para que dialoguemos y hagamos esto así. Entonces, miren, voy a empezar como, sé que ustedes ya han visto algunos videos de los que hace Jackie conmigo o yo con Jackie, pero me gustaría como empezar a hablarles del movimiento mexicano de análisis y terapia existencial en el marco de lo que ya habló Jackie. Uno es que la parte existencial fenomenológica, nosotros la dividimos en tres aspectos. Lo que se llama la cosmovisión, la actitud y el método, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante reafirmar o afirmar que todos tenemos una mirada, todos tenemos una perspectiva. Uh-huh. Y a partir de la perspectiva que nosotros tenemos, influimos en la existencia, influimos en los otros, influimos en el mundo. Entonces, un poco lo que busca esta mirada es ampliar la existencia. Y ahí tenemos un poco una diferencia, porque a nosotros no solo nos interesa, déjenme decirlo, lo humano, nos interesa la existencia. Heidegger seguramente les ha platicado su profesor Ilse, que Heidegger un poco hablaba de que él no estaba de acuerdo en hablar del humanismo, porque el centrarnos en el ser humano, centrarnos en lo humano, hace que creemos una metafísica logocéntrica de que el centro de todo es lo humano. Entonces, por eso podemos saquear el mundo, por eso podemos matar animales, por eso en psicología, por lo menos en mi país, no sé allá cómo está en Argentina, se discute si una persona es humana o no, dependiendo de lo que haga o realice. Entonces, a esta perspectiva le interesa la existencia completita, incluyendo los humanos. Por eso hay dos niveles que es importante empezar a destacar aquí. Un primer nivel es la relacionalidad y un segundo nivel es la relación. Porque a rato se cree que la terapia existencial fenomenológica es relacional porque hablamos de nuestras relaciones con otros iguales y diferentes a nosotros. Y no, nosotros somos relacionales por el concepto de relacionalidad.
¿Qué significa el concepto de relacionalidad? Que nosotros estamos vinculados, formamos parte, no nos podemos quitar. Por lo menos 4 dimensiones, que ahorita las voy a nombrar rápido, no es sus nombres ortodoxos, pero nada más para explicar. Nosotros estamos, por ejemplo, relacionados con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una relación con nuestro entorno, pero también estamos relacionados con otros iguales y diferentes a nosotros. Pero también estamos relacionados, cada uno de nosotros tiene una relación consigo mismo, consigo misma. Pero también tenemos una relación con nuestras creencias, con nuestra filosofía de vida, con nuestras ideologías. Entonces, la relacionalidad nos habla de esto. La relacionalidad nos dice que yo soy una relación, me guste o no me guste. Y esa relación es ontológica. Una manera de decir muy fácilmente lo ontológico es lo que compartimos tú y yo. Es lo que por el solo hecho de existir compartimos. Entonces, la relacionalidad incluye las relaciones. Cuando hablamos de relación, hablamos de cuando yo me vinculo con Ilse. Yo tengo una relación con su maestro Ilse. Esa relación, si en algún momento yo muero, esa relación se termina, pero no la relacionalidad que tiene Ilse conmigo. Y ahí váyanme diciendo si me voy explicando, si me van escuchando, no me van escuchando, váyanme diciendo ahí algo. ¿Ahí vamos? ¿No vamos? Díganme. Bárbaro. Sí, estamos por ahí. Vamos poniendo porque yo les pido que hagan un glosario, ¿no? Viste Ajá. que venimos con una serie de discursos, ¿te acordás que ya lo habíamos hablado años anteriores? Muy psicoanalítico. Entonces, algunas palabras, les digo que armen su vocabulario para cuando tengan que leer los textos como palabras importantes, esto de lo relacional, ontología, que es el estudio del ser en cuanto existente, ¿no? Finito, que justamente vos decías esto diferente a lo metafísico, que es del cuanto el ser con mayúscula, digamos. Este es el ser con minúscula, según lo que veíamos en filosofía. Lo que pasa es que ellos dieron filosofía en primer año y después ya fue. Pero hay muchas palabras. También le expresaba qué quería decir painómenos, ¿sí? Aquello que se pone en evidencia ahí del fenómeno. También existir fuera de sí, insistir dentro de sí, o sea, para que vayan haciendo un glosario. Perfecto. Entonces, por ahí, esas puntuaciones que vos haces son bárbaras para ver que a veces parecen lo mismo algunas palabras, pero tienen una implicancia diferente. En este ejemplo que vos diste, me parece que sería bueno que ellos tengan en claro esto del ser relacional, a qué se hace mención con eso, ¿no? Y la importancia que tiene como fundamento antes de hablar propiamente de la terapéutica, ¿no? Gracias, mi Ilse. Entonces, solo para estar en el punto en común, nosotros somos relacionales, pero no porque hablemos de las relaciones interpersonales, sino porque hablamos de la relacionalidad. Las relaciones interpersonales son parte de la relacionalidad. Porque hay muchos autores que dicen, ahora que está escuchando a Ilse cuando se hablaba del autodesarrollo y todo esto, hay muchos autores que dicen que la búsqueda de mí no se produce eludiendo al mundo. Ya ven que estamos muy acostumbrados a que nos digan que hay una introspección. Vamos a hacer una introspección, como un ir adentro. La parte existencial no se centra en la introspección, sino tomamos algo que desarrolla Heráclito, que él habla de la circunspección. La circunspección es de alguna manera
lo que soy o la conciencia que tengo de mí se logra reconociendo el vínculo que tengo con el mundo, el vínculo que tengo con los otros y la relación que tengo conmigo misma, conmigo mismo. Eso es la circunspección. Es una prudencia, una conciencia ante las circunstancias, repito, con el mundo, con los demás, conmigo mismo. Es decir, lo que nos invita a la perspectiva existencial fenomenológica no solo es poner atención con nosotros mismos, sino también poner atención a lo que no soy. Es decir, a los otros a los que no les pongo atención, a los otros iguales diferentes que no les pongo atención y a lo del mundo que no le pongo atención. Porque desde esta perspectiva se cree que no es posible aislarnos. Siempre pertenecemos a un contexto situacional. Aunque siempre queremos separarnos. Entonces, empezando con esta parte, para empezar a ver la cosmovisión, no tengo que olvidar que yo tengo un punto de vista y ese punto de vista influye en mi manera de ver el mundo e influye en mi manera de ver los otros. Y entonces vamos a semblantear cuál sería la cosmovisión del movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Y la cosmovisión, Jackie la puso en un acrónimo que se llama rimistasia. ¿No? Aquí puedo poner mensajitos para que ustedes vean cómo se escribe. Rimistasia es con C, ¿vale? En el globito tenés el chat ahí, abajo. Ah, perfecto, Bueno, no, mientras tanto le vamos a decir que la palabra cosmos etimológicamente quiere decir un todo ordenado y armónico. O así sea, es. que cosmovisión es la visión que, o sea, el ser humano tiene esta facultad de ordenar y enunciar después un orden que la idea justamente de la reflexión lleva a que constantemente lo pongamos en un análisis crítico. Y que pueda haber otras cosmovisiones en tanto cuantas relaciones y encuentros llegamos a tener, digamos. Exacto, exacto. Entonces, dicho de otra manera, la cosmovisión es una manera de interpretar el mundo, es una manera de ver el mundo. Y entonces lo que quiero es un poquito que ustedes vayan conociendo un poco la manera que nosotros tenemos de interpretar el mundo. Entonces ya vimos el primer punto, que es la relación. La relacionalidad. A nivel de relacionalidad estamos implicados con una biología, con una cuestión social, con nuestra identidad y con significados. En la parte social tenemos relación, que es con otros iguales y diferentes. También el segundo punto del acrónimo es I, y entonces la I hace referencia a algo que ya les había hablado su profesor Ilse, que tiene que ver con la incompletud. Es decir, si somos una relación y si vamos comprendiendo que somos una relación, en todo momento me voy a completar porque depende con qué otra posibilidad de mí me estoy relacionando, con qué otro diferente de mí me estoy relacionando y con qué mundo me estoy relacionando. La I de incompletud nos habla que siempre somos un proceso por completarnos.
aunque nunca nos vamos a completar, y el único momento donde dice que nos completamos es cuando hemos muerto, pero hay filósofos que dicen ni siquiera cuando has muerto te completas, porque cada uno tiene una visión diferente de quién eres tú. Entonces, mientras estamos vivos, siempre hay más por vivir. A Jackie le gusta decir que todas y todos estamos preñados de futuro. Estamos constantemente lanzados hacia el futuro, que es lo que en un principio les hablaba de su profesor Ilse, de que somos un proyecto frente a proyectos y de que el tiempo de la parte existencial fenomenológica es el presente futuro. No solo el presente lanzado hacia el futuro. Y esto de alguna manera lo heredamos de un hombre, como ya les dijo su profesor Ilse, de Sartre, porque Sartre cambia, déjenme decirlo así, el tiempo lineal. Dice Sartre, nosotros estamos acostumbrados a decir que somos lo que somos por el pasado que vivimos. Entonces, lo que es cualquiera de ustedes es por su pasado que vivió. Y dice Sartre, no, yo no soy por mi pasado, soy lo que soy por mi futuro. Es decir, ustedes no están sentados estudiando psicología o sentadas estudiando psicología porque a lo mejor de chiquita les pegó su mamá o de chiquito les pegó su mamá y entonces ustedes se prometieron que iban a entender al ser humano, cómo el ser humano es capaz de dar un manazo, no sé cómo se diga ya. No, ustedes están sentados por algo más importante que lo que fue. Están sentadas porque ustedes tienen una cita en el futuro con ustedes mismas. Y esa cita en el futuro con ustedes mismas implica que estén, decía un maestro sexólogo acá de México, decía que siempre terminamos una licenciatura, una maestría o un doctorado porque tenemos horas nalga de por medio, ¿no? Entonces ustedes están ahí sentadas porque parte de su proyecto o la cita que tienen ustedes con ustedes en el futuro implica la creencia que deben ustedes estudiar psicología. Y no estoy hablando de la creencia, déjenme decirlo así, que a ratos tenemos cuando estudiamos psicología de, ¿por qué estás estudiando psicología? No, es que yo quiero ayudar a las personas, porque se me da eso de que me escuchen, las personas me tienen confianza. No, nosotros estamos ahí también por otras cosas que son muy personales. Por ejemplo, yo me doy cuenta que he sido un hombre que ha vivido muy avergonzado de sí mismo. Mi papá utilizó zapatos hasta que se casó con mi mamá era la del dinero, mi papá era el pobre, él era un hombre de campo. Entonces, mi papá era un hombre que vivía con mucha vergüenza y déjenme decirlo así, metafóricamente yo heredé esas relaciones de vergüenza. Entonces, podríamos decir que yo estudié psicología clínica porque tuve ese vínculo con mi papá, o podemos decir que yo estudié psicología clínica, después hice una maestría en sexología, después en existencial, ahora estoy metido en 2 doctorados, pero si me pongo en el futuro, Max está haciendo eso porque tiene una cita en el futuro consigo mismo de poder ser suficiente, de ya no avergonzarse de sí mismo. No sé si me estoy explicando, no nada más estudiamos psicología para ayudar a la gente. Nosotros tenemos que hacer un diálogo muy honesto con nosotros mismos y a veces estudiamos psicología porque yo no me siento útil y esa es la manera de ser útil.
A veces estudiamos psicología porque yo no me siento segura y yo creo que cuando tenga mi cédula y mi título y tenga 5 años de práctica voy a ser segura. Entonces, nosotros desde esta perspectiva y en la segunda letra, nosotros tenemos que desde esta cosmovisión darnos cuenta que siempre estamos por completarnos. Si no estuviéramos incompletos, no habría apertura a nuevas posibilidades. Si no estuviéramos incompletos, no existiría la psicología, porque entonces nosotros no nos podríamos crear de otras maneras. Es gracias a la incompletud que no podemos tener certeza plena de lo que somos, porque siempre podemos sorprendernos y desplegar nuevas posibilidades. Por eso decimos que cualquier descripción que realicemos necesariamente es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque estamos acostumbrados, Max está acostumbrado a narrarse desde sí mismo. Pero si yo me narro desde sí mismo, si soy relación, es una descripción parcial e incompleta. Yo me tengo que narrar después de haberme encontrado con Ilse o en el momento de estar dialogando con Ilse. Claro que esa descripción va a ser parcial, pero va a ser más honesta porque parte de la relación. Estamos acostumbrados a definirnos sin el otro, que es de lo que nos hablaba Buber, que seguramente su profesor Ilse les va a hablar o ya les habló, que decía Buber que en el principio está la relación. ¿Y cuál es la relación? Yo tú o yo ello. Es decir, nombrar yo sin ello, nombrar yo sin tú, es completamente incompleto. Nuestros nombres deberían de ser Max Ilse, Ilse Max. Pero después se complica más, porque quizá mi nombre no solo podría ser Max Ilse, podría ser Max Ilse Amelia, que es mi madre, o Max Ilse Amelia Soren, que es mi perrito, o Max Ilse Amelia Soren Jackie, porque para nombrarnos necesitamos nombrar la relación. Y estamos acostumbrados a solo nombrarnos individualmente. ¿Mm? Ustedes váyanme diciendo cómo voy, si voy muy rápido. Oh, buenísimo. En esto, a ver, yo pensaba cuando los clásicos decían, Platón, sobre todo esto de los dioses no pueden ser filósofos, ¿no? Uh-huh. Que justamente nuestra condición de seres inacabados permiten que seamos filósofos, amantes, sino siendo sabios, eternos, omniscientes, omnipresentes, no podríamos ser filósofos. Y también tiene que ver con esta condición de, al ser seres relacionales, también en ese yo siempre habita la nostredad. Somos un yo nosotros. Y en esto también que vos decías, en esta condición de no estar terminados y estar siempre dispuestos hacia adelante, moviéndonos, también, digamos, lleva con eso esto de que no podemos ser sin afectarnos, ¿no? O sea, por eso es imposible una filosofía desde existencial fenomenológica o una terapia existencial fenomenológica siendo objetivos, Así es. siendo impermeables. No, justamente la condición misma del ser lleva a la condición de la terapéutica, de la necesidad de estar involucrados y que el otro nos afecte, que nosotros afectemos al otro. Así es, así es. Fíjate, voy a terminar la parte del inacabamiento y ahorita vamos a la parte de la relacionalidad porque lo que dices es muy interesante, mi querido Ilse. Entonces, fíjense, hay un filósofo, bueno, sí, filósofo, psiquiatra, lo podemos llamar Karl Jaspers, que él decía que gracias al inacabamiento,
la posibilidad irrumpe y desgarra la corteza de lo que ya es, de tal manera que lo dado no sofoca lo posible. Entonces, gracias a esa incompletud que nosotros tenemos, gracias a esas otras posibilidades, como dice Ilse, que pueden aparecer del entorno, nosotros podemos ser diferentes. Lo dado no sofoca lo posible. Y ahorita que el profesor Ilse habla de esta relación que tenemos con los otros, pues evidentemente siempre vamos a afectar a los otros, siempre vamos a afectar a las otras, pero jugamos a que no nos afecta a nadie y no afectamos a nadie. Yo puedo estar platicando con mi amiga y regresar a casa y sentir que no me hizo nada el diálogo con mi amiga. Yo puedo estar con mi pareja y después hasta enojarme porque casi gracias a sus puntos de vista me hace cambiar de punto de vista. Y esa es una reminiscencia del paradigma intrapsíquico o del paradigma individualista. Jugamos a que los otros no nos afecten porque casi el afectado es el que pierde. Porque como creemos tanto en el individuo, el otro representa la posibilidad de perderme. Y a nosotras no nos gusta perdernos. Incluso acá en mi país, no sé allá cómo sea, pero cuando alguien rompe un vínculo, siempre se le dice, no, date un tiempo para recuperarte, como si recuperarme solo fuera en individualidad y no en relación. Incluso se ve mal a las mujeres que luego inician otro vínculo, y desde esta perspectiva sería, claro, o sea, lo que tú eres es gracias a los vínculos que tienes. Y quién quiere saber o quién vas a ser en adelante es dependiendo del vínculo en el que estás. Aunque sé que estas ideas a ratos no son tan como apoyadoras porque pues nos llevan a lugares muy raros, ¿no? A lugares que casi no visitamos. Otro tercer punto que es importante que recordemos. Tenemos todavía 10 minutos, ¿verdad, profesor Ilse? Sí, estamos bien, estamos bien. Ah, perfecto. ¿Alguien está levantando la mano atrás? ¿Podés entrar? Sí, dice si te puede hacer una pregunta. Por favor. ¿Podés entrar al celular para no tener que venir hasta acá? Bueno, venite entonces. Ahí se viene Hagámoslo para así, ¿no? preguntarte. Para que no sea nada más. Acá, ahí está la cámara y el micrófono. Vale. Entiendo lo que se venía explicando hasta el momento de esta idea, ¿no es cierto? Esta articulación teórica de que... ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí. Entiendo la articulación teórica que se venía desarrollando hasta el momento de la nostredada habita en el yo. Y me parece que esa articulación teórica tiene una consecuencia práctica que por ahí tiene que ver con la posición del psicólogo, ¿no es cierto? Sí. Esto de por ahí el psicólogo aparecer como afectado, por ejemplo, frente a la persona que está ahí por un tratamiento, ¿no es cierto? Me preguntaba cómo aparece este estar afectado del psicólogo frente a la persona que viene por un tratamiento. Por ahí yendo más a una cuestión técnica. Ok. Híjole. Quedamos que salíamos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Primero que nada, no sé ya cómo esté Conozco poco de la psicología, aunque he visitado su país, que es hermoso. Por ejemplo, en mi país todavía hay un como debate en si nosotros como psicólogos podríamos afectarnos del cliente y si nosotros como psicólogos esta afectación podría ayudar al cliente. Desde la parte existencial fenomenológica es un sí, pero tiene ciertas condiciones. Que eso tiene que ver más con la cuestión
tiene que ver con la cosmovisión, pero también tiene que ver con las actitudes. Entonces, déjame desarrollar otra idea y después vuelvo a esta idea. Esto que dijiste de que nosotros somos más que un yo y que nosotros avista el misterio. A ratos cuando nosotros concebimos a un cliente, pensamos que el cliente está de acuerdo consigo mismo. Y el cliente no es una unidad congruente, ni coherente, ni que esté de acuerdo consigo mismo. Por eso una parte importante de la terapéutica existencial es poner atención en la tensión con la que viene el cliente. Los que nos hablan en el lugar terapéutico no solo es una posibilidad, nos pueden estar hablando 3 o 4 posibilidades y que nosotros de manera muy barata a ratos les hayamos llamado incongruencia. ¿Por qué? Porque una parte de mí puede querer separarse de ti, otra parte de mí puede no querer dejarte ir nunca, otra parte de mí le está haciendo caso a mi mamá que me dice que ya deje de ser ofrecido con esa mujer, y otra parte de mí le está haciendo caso a mi amiga Laura que dijo, amiga, el amor es lo que importa, el amor todo lo puede. Entonces, nosotros pareciera que estamos acostumbrados a que solo una posibilidad nos esté hablando. Cuando si de verdad empezamos a entrenar el oído, hay muchas posibilidades del cliente que están peleando por existir, que están luchando y que se están haciendo algo. No solo le hacemos algo a los demás, sino también nos hacemos algo a nosotros mismos. Michel Foucault decía a ratos, o podemos utilizar un desarrollo de Michel Foucault, que decía que a ratos nuestra historia oficial, no es que eso dijera Michel Foucault, es una traducción, una tropicalización, pero lo podemos aplicar. A ratos nuestra historia oficial mata pequeñas historias. Y a ratos queremos ir a terapia solo para reafirmar la historia oficial. Y nos da mucho miedo abrir otras posibilidades a la hora de estar en el proceso terapéutico. Por eso Michel Foucault decía que hablar es una forma de actuar y cuando hablamos siempre queremos hacerle algo al otro. Dice que nosotros no podemos ser ingenuos en creer que hablar solo es una expresión. Hablar, por supuesto, es una expresión, pero cuando hablo, yo quiero colonizar al otro. Quiero que le pasen cosas al otro. Hablar para Michel Foucault es una acción. Hablar para Michel Foucault es un intento de dominio. Por eso muchas veces le damos voz más a la historia oficial que a las otras posibilidades que quieren surgir. Max le da más voz a la posibilidad de que es docente, de que es buena persona, de que ayuda a las personas, y le da poca voz a que también puede ser alguien muy violento. Pero como la violencia me da miedo y sale de la historia oficial, hablo poco de mi violencia. Hablo poco de mi miedo. Entonces, para pasar a la última parte de tu pregunta, que sé que estoy diciendo muchas cosas y necesitaremos más tiempo para desarrollarlas. ¿Cómo te llamas, el que me preguntó? Curi, don Curi anda por allá. Sí. ¿Julio? Curi es el apellido, sí. Ajá. La otra, Julio, tiene que ver con algo que no nos va a dar tiempo de ver, Sí. que ya empezamos a ver, pero que no lo vamos a terminar, que toda intervención tiene que estar bañada de esta cosmovisión que no hemos acabado, también de actitudes y también de una metodología.
No Antes, todo, no todo lo... Mande. antes de avanzar, Sí. quizás embarre más la cancha, pero discúlpame. Ujú, A la vez esto de por qué vos comenzaste con toda la filosofía y planteando lo relacional, digamos, ¿no? ujú, Eh, También nos puede pasar que por esto de la formación, planteemos el ver que la cosmovisión y la relación se remita a un cuerpo teórico. ujú, Que ese cuerpo teórico sea la manera de hablar de, llámese paciente, cliente, consultante, como quiera llamarlo, ujú. pero que en realidad no es el hablante, consultante, sino es la teoría de lo que lleva a que yo en realidad nunca conozca propiamente a la persona del otro. Ujú, Y eso también me parece que es importante del principio de este abordaje, de que ujú, primero está lo relacional, no la teoría. ujú. No Así es. solamente en general, pero mayormente, muchas de las formaciones imprimen la obligatoriedad de tener un discurso dominante asumido que construye al otro y lo declara sano o enfermo, y antes de la relación primero está ese discurso. Ujú, ujú. Y entonces ahí esa cosmovisión también se ve reducida a un discurso dominante, a una teoría, y entonces también ahí se produce un reduccionismo. Así es. ¿Qué es el que tenemos que cuidar? Me gusta mucho que lo Perdón, digas sincero, porque es ahí el, Benjamín te quiere hacer una consulta. por Acércate, ven. favor. Vení, porque no te escucha. Si no, tenés que salir en. No, el tema es que era con lo que acabas de decir. Sí, pero igual estamos en diálogo. Acá está el micrófono. Sí, ¿Dónde está el micrófono? acá está el micrófono. Ah, bueno. Cerrar. Ahí está. Dale, Hola. dale. No le temas. Bueno, dale, no te. No, no tengo, pero es raro uno. Bueno, que se inhibió, se me inhibió. No, ya me acordé. Era con respecto a esto de lo relacional que mencionaste, que tiene que ir primero antes que la teoría. Sí, Ahora, cuando se refiere a lo relacional, ¿se refiere a lo que acabamos de ver, a un principio moral, algo más humanitario, o a qué se refiere con lo relacional? qué buena pregunta. ¿Querés contestarle vos? ¿O se escuchó, Max? A ver, ¿la puedes repetir de nuevo? Porque te escuché poquito. Bueno, ¿ahí se me escucha? Sí, Max, ¿me escuchas? sí. Bueno, cuando está, el profe mencionó anteriormente que está esta relación entre lo relacional y la teoría, de que hay que ver primero lo relacional y luego la teoría desde la cual uno se posiciona. Cuando hablamos de lo relacional, nos referimos desde lo que acabamos de ver, pues hace referencia más a un principio moral o a una cuestión humanitaria. Hace relación a una condición, ¿De qué tipo? de condición existencial. Es decir, a partir de esta condición de relacionalidad, hay filósofos que hablan de moral, hay filósofos que hablan de ética y hay filósofos que hablan de ética incluso para los que no están. Todavía no estamos hablando de una ética, estamos hablando de una condición que a ratos no queremos ver. O sea, prácticamente como viendo lo más fundamental de que por sobre todo es de una persona a otra persona, Así es. como de animal social a A animal. ver, de otra manera podemos decir, el principio fundante, fundamental y fundamentado es lo relacional. O sea, el hecho que nos Ya. vinculamos. Que nos vinculamos, que nos relacionamos y que ningún abordaje propiamente, ninguna teoría puede decir de ese movimiento, de esa dinámica relacional todo. Y tampoco, por eso decimos, en realidad cuando dice todo es un discurso dominante, que te atrapa, te vuelve sujeto. ¿Sí? Por eso, en vez de hablar de sujeto, nosotros, bueno, digo nosotros, me sumo acá, ¿Seguro? hablamos de relación, de relaciones, O de relacional intersubjetividad. o de subjetividad.
Dale, Oh, gracias. Benja, vení, acércate o entra. No es que dice sí. Sí, dice sí, podría tener algo que ver con el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari. Sí, claro, claro. Ese es un concepto que habla de una relacionalidad. Y a ratos, como pareciera, si utilizamos el concepto de rizoma que tú estás planteando, es como si vemos un césped. Pareciera que como tenemos hojitas verdes separadas de otras hojitas verdes, pareciera que no estamos relacionados y que no nos afectamos. Pero si de verdad miramos a profundidad, compartimos la misma raíz, somos lo mismo. Solo hay una diferente manifestación. Ujú. ¿Cómo vamos de tiempo, profesor Ilse? Estamos bien, Max. Es tu tiempo, nada más lo central. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Nada más para ver por dónde me voy. Si media horita podemos cerrar y dejar abiertas las preguntas, si te parece. Vale, pues, entonces le damos duro. Entonces, vamos a entrar al otro concepto que es movimiento y después, Julio, espero que para el final te complete tu respuesta, ¿eh? Entonces, en movimiento decimos que la existencia es más una acción que un sustantivo. Pero estamos acostumbradas y acostumbrados a sustantivarnos, déjame decirlo así. ¿Qué es sustantivarme? Creer en algo que soy, en algo fijo. Y entonces muchas veces esa sustancia la veo cuando te pregunto quién eres y tú me dices la definición de lo que crees que eres. Que esto va hilado con el otro concepto, porque finalmente cuando yo empiezo a redefinirme de acuerdo con quién estoy, no hay ningún problema en la definición. Yo tengo muchas definiciones de mí dependiendo del momento, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del contexto. Uh-huh. Hay otros autores que hablan de yoes. De Joyce, exacto. Uh-huh. Sí, Hergen, por ejemplo, habla de yoes. Sí, incluso Cuidado. alguna vez estábamos en una discusión y alguien muy hábilmente me dijo, bueno, depende de lo que entiendas como yo, porque también yo puede entenderse como siempre otros. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? El otro punto de la remistasia, ya vimos la relacionalidad, ya vimos la incertidumbre, ya vimos la M de movimiento, viene la parte de, perdón, la incompletud, ahora viene la parte de la incertidumbre. Y a veces creemos que la incertidumbre solo está volcada hacia el futuro. Porque decimos el futuro es lo único que tenemos incierto. Pero desde esta perspectiva, el pasado también es incierto porque todos tenemos diferentes visiones del pasado. El presente también es incierto porque no podemos tener absoluta certeza en este momento de todo lo que está ocurriendo. Podemos pensar que voy a reaccionar de determinada manera en este momento y resulta que no reacciono de esta manera. Entonces hay incertidumbre en el pasado, hay incertidumbre en el presente, hay incertidumbre en el futuro.
¿Por qué en el pasado? A mí me gusta bromear mucho porque luego en diciembre hacemos bromas con la familia y hay un momento de la cena donde mi hermano le dice a mi mamá, mamá, ¿por qué me pegabas tanto? Mamá le dice a mi hermano, ¿cuándo te toqué? Nunca te toqué, Bonfilio. Y mi hermana Amelia se mete y dice, sí, mamá, nos pegabas mucho. Y mi hermano Bonfilio le dice a mi hermana Amelia, no, pero a ti no te pegaron tanto como a mí. Y después yo me meto y digo, sí, mamá, nos pegabas mucho. Y mi hermano Bonfilio dice, cállate, pendejo, a ti nunca te tocaron. Y entonces el pinche cable de plancha que tengo marcado en la espalda fue mi invención. ¿Sí me explico? Del pasado tampoco tenemos la certidumbre, siempre va a haber narraciones e historias. Del presente tampoco y del futuro tampoco. Y aquí es bien chistoso porque si nosotros estamos de verdad aproximándonos a una visión existencial, tenemos que quedarnos en las tensiones. ¿Y cuál es la tensión? Incertidumbre, certidumbre. Porque luego decimos, en el existencialismo todo es incierto, esa ya es una verdad que rompe con el existencialismo. Si decimos todo es certidumbre, también es una verdad que rompe con la parte existencial fenomenológica. Entonces, a ratos tenemos ciertas certidumbres y a ratos tenemos mucha incertidumbre. Y entonces este es otro concepto fundamental para nosotros desde la cosmovisión. Otro punto es situados. Y situados tranquilamente la podemos cambiar por sitiados. En el sentido de que siempre estamos rodeadas por las circunstancias. Y estas circunstancias nos afectan y estas circunstancias en muchos sentidos escapan de nuestras manos. Y entonces nosotros estamos situados en temporalidad, en espacialidad, en afectividad, de menos. A veces quiero que la vida pase más rápido de lo que pasa. A veces quiero que la vida pase más lento de lo que pasa. A veces estoy perdido en el tiempo. Entonces siempre estamos compartiendo una situación y esa situación nos desborda y nos rodea. Otro punto de este acrónimo que es remistasia tiene que ver con la tensión que somos, que ya la estaba yo anunciando. Siempre nosotros estamos entre un sí y un no, entre un no y un sí, o entre sí, no y no sí. Yalom, que es este autor de los que les hablaba el profesor Ilse o de los que le hablaba Jackie, ¿no? Dice que para él hay, déjenme decirlo así, cuatro elementos que nos tensionan, cuatro preocupaciones supremas. Una es la muerte, otra es la libertad, otra es el absurdo y otro es el aislamiento existencial, como lo pone Yalo. Como lo pone Jackie, tomamos la muerte, pero le sumamos la finitud, es decir, eso que va terminando momento a momento. Y entonces siempre estamos en tensión porque algo está terminando.
o está terminando una etapa, o está terminando una relación, o está terminando un proyecto, o está terminando una clase, o está terminando una tarea. Nos guste o no, las cosas terminan. Y a ratos eso genera una tensión porque yo no quiero que termine. Desde la parte de la libertad o la elección, siempre estamos tensos porque tengo que elegir entre esto y lo otro. Y si tengo que elegir, tengo que renunciar a algo. Y no nos gusta renunciar a veces a nada. Y muchas veces en el lugar terapéutico mi problema es que no quiero renunciar a nada, me quiero quedar con todo. Aunque quererme quedar con todo implica una pérdida porque no me concreto. Otra tensión o algo que genera tensión en nosotros es la responsabilidad. Y seguramente ya lo han hablado como con su profesor Ilse, no la responsabilidad sinónimo de culpa, no la responsabilidad sinónimo de deber, no la responsabilidad sinónimo de compromiso. La responsabilidad desde sus inicios implica simplemente la capacidad de responder. Yo estudié un poco de sexología y yo siempre digo esto, aunque parezca muy fuerte, prométanme que lo voy a decir, pero si queda alguna duda me dicen, ¿eh? Yo siempre digo, a ver, ¿una mujer violada es responsable de su violación? Levante la mano quien cree que una mujer violada es responsable de su violación. Uh-huh. Y ahí es cuando digo, vemos responsabilidad como culpa. Yo no estoy diciendo que la mujer sea culpable de su violación. Yo no estoy diciendo que la mujer haya generado las condiciones para ser violada. Yo simplemente estoy diciendo, esa mujer es la única que puede responder durante el evento. ¿Y cómo responde? Dejándose para no ser lastimada o más lastimada, resistiéndose, disociándose, pero no solo tiene que responder en el momento, también tiene que responder hacia el futuro. Y puede responder después del evento suicidándose, puede responder después del evento no queriendo salir de casa, o puede responder después del evento diciendo ningún cabrón me va a quitar la posibilidad de salir y ser libre. Yo no le puedo quitar a nadie su responsabilidad porque todos tenemos una capacidad de responder. Pero asociamos responsabilidad con culpa, asociamos responsabilidad con deber, asociamos la responsabilidad con origen. No, yo no estoy diciendo que esa mujer originó ese evento atroz. Yo no estoy diciendo que esa mujer tenga la culpa. Yo lo único que estoy diciendo es que ella es la única que puede responder. El responder es el diálogo más básico que tenemos con nuestra condición. Incluso puedo responder no respondiendo. Por ejemplo, ahorita Jackie, se nos cruzaron, siempre se nos están cruzando las cosas por el diferente uso horario. Jackie es irresponsable por no estar en esta clase, no. Él respondió dejando a Max, respondió poniéndose 10 minutos para hacer un marco teórico, respondió diciéndoles, podemos abrir un vínculo Instagram, podemos tener otra sesión.
Entonces, yo a Jackie no le puedo decir irresponsable. La irresponsabilidad desde el punto de vista existencial fenomenológico no existe, porque siempre respondes. Entonces ustedes ya le pueden decir a su mamá hoy llegando o a su papá, no, papá, no me puedes llamar irresponsable por faltar a la clase del profesor Ilse. Respondí quedándome en mi cama. Uh-huh. Otra cosa que nos tensiona es la unicidad que somos. Es decir, nunca podemos estar solos, pero me percato de la unicidad que soy y de cómo necesito a los otros para distinguirme. Yalom habla de soledad, no de unicidad. Y Yalom dice que yo me doy cuenta que estoy solo solamente cuando estoy acompañado. Me doy cuenta que estoy solo y que mi perspectiva es una perspectiva que quizá en muchos sentidos no la van a ver los demás. Porque por mucho que tú quieras fusionar tu perspectiva con la mía, no vemos el mismo mundo. No amamos lo mismo que amamos. Yo tengo... Ahí Max, Dígame. recordás que hemos compartido de encuentros anteriores. Ahí tiene una resignificación en esto, la idea de comprender, que no es entender, porque es imposible entender. Uh-huh. Tanto intelectualizar al otro sería reducirlo a una idea. Uh-huh. Emprender a lo sumo puede ser emprender con el otro, pero no entenderlo. Porque al entenderlo lo reducimos y deja de ser él. Claro, lo volvemos conocimiento. ¿No, Milce? Así es. Por eso decíamos, cuando decimos que lo entendemos, lo volvemos conocimiento y ya dejamos de comprenderlo. Y ahí dejamos de, por eso es que no se usa, y sí se puede usar comprender, pero en tanto ese movimiento al lado, acompasando la vivencia del otro, pero siempre respetando el tratar de acercarme lo más posible a su otredad, a su diferencia, pero teniendo en claro que jamás voy a poder entender. Y si entiendo, deja de ser. Claro, claro. Incluso ahí podemos parafrasear muchísimo a este hombre que cada vez es más mencionado y leído, a Byung-Chul Han, ¿no? Que él tal cual nos dice que la comprensión es un desotramiento. Y que a ratos nosotros intentamos meter en categorías a los otros, y por meterlos en categorías, solo estamos hablando de nosotras mismas, de nosotros mismos. Por eso para él es muy importante hacer la definición de un otro, y no habla de un otro como tú o como yo. Él dice que lo otro es lo que no podemos comprender y nunca vamos a comprender. Pero estamos acostumbrados a desotrar al otro, es decir, a quitarle su otredad para meterlo en categorías. Entonces, a mí me causa mucha ternura esta parte de la unicidad, porque ya les hablé de Soren, que es un perrito que yo tengo, es un Yorkie, que amo como si fuera un hijo para mí. Yo no he tenido hijos, pero es lo más cercano a un hijo. Y, por ejemplo, la otra vez que iba a ir a una fiesta con mi hermano me dijo, oye, vamos a una fiesta, ¿le caes? Le digo, ¿sabes una cosa? Pero Soren no ha salido. No vino Marina, que es la que lo cuida, yo no he podido cuidarlo, me puedo llevar a Soren.
Y me dijo, no, pero es un perro, güey, va a miar la casa. Y entonces ya como a las 7 de la noche me llama y me dice, ¿por qué no viniste? Le digo, ¿por qué no quisiste a Soren? Y él me dice, desde su perspectiva, pero es solo un pinche perro. Y yo le dije, no, Soren es mi familia. Tú tienes a tus hijas, yo tengo a Soren. Entonces, cuando empezamos en esa negociación de unicidad, te puedes quedar muy solo, porque los demás, aunque quieran, no pueden ver el mismo mundo que tú ves. Por eso, cuando llevas a tu casa al novio, tu mamá no comprende por qué esa cosa horrible aspira a su princesa. Simplemente por perspectiva, lo que tú ves, tu madre no lo ve. Para él solo es alguien que está cochino, que no lava sus tenis y que no tiene futuro. Ahí es cuando tocamos mucho esta unicidad, tocamos mucho esta soledad y a ratos nos gustaría que los otros vieran lo que nosotros vemos. Pero mucho de la experiencia es invisible a nuestros ojos. De hecho, solo el comportamiento hasta donde yo alcanzo a comprender es lo visible de la experiencia. Es decir, lo que se hace visible para nuestros sentidos. Pero el amor yo no lo puedo ver. Los proyectos yo no lo puedo ver. La idea que tienes de tu novio no lo puedo ver. Y entonces esa es también parte de la chamba en la parte de lo que nos recordaba el profesor Ilse de afectarnos. Yo afecto mucho al otro solo con su palabra, solo con sus movimientos, solo con lo que dice. Pero la mayor parte de la experiencia es invisible y yo creo que de verdad lo que yo estoy ofreciendo es súper importante. O yo creo que comprendí algo que no estoy comprendiendo. Solo puedo ver el comportamiento, solo puedo escuchar las palabras, solo puedo escuchar lo paralingüístico, pero fuera de eso no comprendo nada. Y la experiencia tiene la función deseo, la función fantasía, la función sueño, la función proyecto, tiene muchísimas funciones que nosotros no podemos ver. Uh-huh. Max, como para ir cerrando, 5 minutos para cerrarlas. Sí, sí. ¿Dónde querés hacer algunas puntuaciones? ¿Querés hablar brevemente de cerrar con propiamente el método? ¿Hay un método en este abordaje o hay métodos? Sí, digamos, hay reglas, nosotros les llamamos, ¿no? Porque no es así como 1, 2, 3. Pero esa nos tienes que invitar otra vez. Dale, la dejamos para... Y hablamos del método, Dale, si les parece dale. interesante a Para ellos. no abrir una puerta y que Exacto, quede... que me voy a frustrar por y ellos van a decir, ay, ¿para eso? Ay, sí. Entonces déjame cerrar. Dale, cerrar. ¿Dónde Déjame, querés que las puntuaciones fundamentales? déjame puntualizar dos cosas que me faltan de la parte de la atención. Dale. Que otra es la pregunta por el sentido. Y darnos cuenta cómo el sentido se potencializa por el sinsentido. Y muchas veces el sinsentido nos hace reconocer nuestra necesidad de tener sentido. Y decir que aquí, desde la parte existencial, no hay ningún sentido mejor que otro, ¿eh? Siempre y cuando nosotros nos sintamos cómodos con nuestra existencia. Entonces, no hay más sentido en morir doctor en filosofía que en morir vagabundo. Y el último punto que quiero que revisemos rápidamente, porque sé que estamos sobre la marcha, es la angustia existencial. Donde para nosotros, y ustedes ya lo han revisado con su profesor Ilse,
la angustia es lo que nos mueve, y si nos mueve es algo de lo más importante para nosotros. Incluso a ratos Jackie lo explica como esto de que angustia viene de angst y es angostar. Y no sé si a ustedes a veces les gusta regar su jardín con manguera, o regar la calle, o lavar el auto con manguera, que cuando tapas el orificio por donde sale el agua, angostarlo hace que el chorro llegue más lejos. Esa es la metáfora que nosotros tenemos de la angustia existencial. Gracias a que nos angostamos, podemos ir con más fuerza a nuestros proyectos. Y justamente me va a faltar... En principio algo que parece obvio, pero hay que decirlo, no es negativa la angustia. Exacto. ¿No? Por algo, gracias a la angustia apareció Kierkegaard, ¿no? ¿Qué sería sin la angustia Kierkegaard? No, y aparte está bien bonito, porque Kierkegaard, seguramente ya les ha hablado su maestro Ilse, Kierkegaard era un filósofo muy emocional. Él fue el filósofo que nos dejó dos emociones muy fuertes para nosotros. Una es la desesperación y otra es la angustia. Y dice Kierkegaard, la desesperación surge en la relación conmigo mismo. Porque a ratos no quiero dejar de ser quien soy y cambio. Porque a ratos quiero dejar de ser quien soy y no puedo cambiar. Y entonces dice Kierkegaard, la desesperación surge en el vínculo con nosotros mismos. Porque a veces queremos transformarnos y no podemos, porque a veces no queremos transformarnos y tampoco podemos. Y dice, y así desesperados, vamos al encuentro con el mundo. Porque la angustia para Kierkegaard es el encuentro con las posibilidades. Por eso él dice, tiene una definición bonita que dice, yo soy posibilidad frente a posibilidades. Y eso es algo de lo que más nos tiene angustiados. Angustiados cuando voy al mundo y desesperado en el vínculo conmigo mismo. Y entonces para Kierkegaard la existencia es estar desesperadas y angustiadas. Y todavía me falta hablar del SIA, que es la parte de que faltaba, de que tiene que ver más con las actitudes y con la metodología, que es la conciencia intencional, la interpretación y la actitud natural. Pero eso yo ya estoy comprendiendo a su profesor Ilse, que nos vuelve a invitar, y no le digan que no, no sean gachas, no sean gachos, díganle que sí. Listo. Sí, la verdad que da para mucho más, así que vamos a ver cómo hacemos para que estén los dos y seguimos problematizando, porque lo interesante es que también en este camino que han desarrollado juntos como pareja educativa, como maestros que generan justamente el diálogo y la producción desde el diálogo, es un placer escucharlos de manera separada, pero a la vez cuando no está Jackie, está igual Max en Jackie y viceversa. Uno que un poco los viene escuchando y conociendo, ve esta fantástica amistad también que se hace discurso, ¿no?
Ujú. Max, muchísimas gracias. Por ahí lo que podemos hacer, porque conociendo el movimiento, necesitan un recreo. Podemos formular una serie de preguntas para que después ustedes puedan, desde ahí, digamos, volver a reunirnos con eso, con esas preguntas y ir a esas contestaciones, digamos, y ese puede ser un punto estratégico, digamos, para lo que viene. ¿Sí? Perfecto, 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 Milce. Pues bueno, yo siempre agradecerte, Ilse, como que seas tan hospedador para nosotros. Esperamos tanto Jackie como yo ser igualmente hábiles en hospedarte en nuestro corazón y sé que no nos conocemos, pero somos hermanos de mucho tiempo, yo diría hasta de otras vidas, Ilse, ¿no? Porque esto no se da así como se dio con nosotros. No, no es Entonces, yo cierto, les lo hemos agradezco de hablado. verdad Sí, a sí. ustedes, chavos, qué bueno que tienen a su profesor Ilse, aprovechenlo muchísimo. Es un gran ser humano y un gran didacta en estas áreas. Y gracias simplemente por recibirnos allá en su precioso país. Bueno, gracias por tu generosidad, por la de siempre de ustedes, siempre están presentes y seguimos dialogando, que de eso se trata y vamos construyendo también a través de los relatos y de la relación. ¿Está? Abrazo fraterno, que estés bien. Gracias, Ilse. Abrazos.